Desde tiempos inmemorables he sido un lugar sagrado, cuna de agua y de ahuehuetes que han cobijado a las cabezas partícipes de la construcción de este México que cuido desde las alturas. Las paredes, corredores, jardines y laderas que me sostienen se han cubierto de voces nacionales y extranjeras que de poco en poco me han formado y para siempre han dejado su huella entre mis piedras, prehispánicas, coloniales, imperiales, todas mexicanas. Impulso este testimonio desde lo más encarnado de mi historia, tal vez lo más oculto, lo que habla de esa mujer, la que cruzó el Atlántico viéndose coronada emperatriz y cuenta la historia. Regresó sobre sus pasos dejando su corazón y su cordura en tierras aztecas. Pero no he de adelantarme. Antes de la llegada de la pareja europea, tenía yo ya una historia, de momentos atroz, pero siempre y definitivamente meritoria de mi embalaje. En la época independiente quedé en sincero y descarado abandono, tal vez en castigo por haber albergado las cabezas virreinales, hasta 1833, que volvieron a retumbar pasos marciales cuando se me destinó como colegio militar. Fue entonces cuando se construyó la torre de vigilancia, un punto clave y emblemático de mi coraza. Pareciera por lo sólido de mi estructura que mi fin último debería recaer en lo marcial. Por muy poco tiempo vi marchar cadetes por mis patios. Fue entonces cuando presencié uno de los más dolorosos episodios de mi historia. Mis paredes y adoquines se tiñeron de sangre de infante. Y es que con la invasión norteamericana vino la famosa gesta de los cadetes del colegio militar. 52 valientes. Mis faldas se llenaron de últimos respiros. Algunos les llaman niños héroes. Yo pude constatar el rostro de niños. Ni aquel sacrificio de carne lozana pudo evitar que el 13 de septiembre de 1847 la bandera de barras y estrellas ondeara en mis astas. Me sentí, sinceramente, desgarrado. Llegó entonces el llamado Segundo Imperio, aquel que me vistió con estas galas, que me habla con voz de mujer. La llegada de un gobernante europeo ya se había predicho con la malograda invasión francesa, que aún mantenía ocupados a soldados de estas tierras. En un momento convulso de la historia nacional, un grupo de conservadores invitaron a reinar a Fernando José Maximiliano de Habsburgo y Lorena, archiduque de Austria, hermano del emperador de Austria-Hungría, marino afecto a conocer lugares y gente nueva, y a su joven esposa, María Carlota Amalia Victoria Leopoldina Clementina de Sajonia, Coburgo y Orleans, hija del rey de Bélgica, mujer ambiciosa, llena de energía, que se aburría encerrada en el castillo de Miramar. Llegaron a mis aposentos después de haber desembarcado en Veracruz de la fragata La Novara, y tras una fría recepción en el puerto, que atribuyeron al brote de fiebre amarilla. ¿Era eso, o que los mexicanos no querían un emperador? Un séquito de sirvientes y muchos de los muebles que hoy me adornan completaban las toneladas de promesas que descendieron del barco junto con la rubia pareja. Maximiliano, más alto que los naturales de estas tierras, con ojos azules, definitivamente extranjeros, larga barba y cabellos rubios. Carlota, joven, alta, algunos dicen no muy bella, pero de apariencia definitivamente serena e inteligente. ¿Qué puedo decir de mis nuevos habitantes? Los temblores los asustaban. Conocieron Yucatán y cazaron mariposas en mi bosque circundante. Nombraron damas de compañía a descendientes de Moctezuma y de Nezahualcóyotl. Solo estaban juntos cuando el protocolo lo exigía. El demás tiempo cada quien hacía su propia vida. Si bien se preocuparon por los naturales de su nuevo país, dedicaban gran parte de su tiempo a organizar en mis salones pomposas fiestas y recepciones. Mientras veía danzar a los más rimbombantes apellidos de México, el legítimo presidente Benito Juárez y el grupo de republicanos que de él emanaban,
Buscaban establecer el orden de una república enteramente mexicana, nacida del pueblo y para él. Maximiliano parecía avenir su pronta salida, y a falta de un heredero, se dice que en su despacho ofreció 3 veces el principado. Una vez al hijo de uno de sus hermanos, otra a un niño indígena que se creía era descendiente de Moctezuma, y por último, al nieto de Iturbide, pero ninguna se concretó. Carlota era regente cuando se ausentaba Maximiliano. Dicen, y aquí me atrevo a concordar, que cuando Carlota ocupaba la regencia, era cuando de verdad estos príncipes invitados tenían intención de gobernar. Una mujer que había nacido para altos destinos, loan hasta la fecha muchos de los que la conocieron. Para mí, mi señora, a momentos, y con cariño la recuerdo, aunque siempre solo una invitada. Contrario a lo que se piensa, 1000 noches la vi pasear con sus zampones vestidos, tratando de deshilar el difícil encordado social de su nuevo país. Llevó a su esposo Max, como en cariño y en mi intimidad lo llamaba, a solventar múltiples instancias para los necesitados. Incluso, lucharon juntos por establecer como obligatoria la educación primaria. Y por todo esto y a título ganado, se le comenzó a conocer como Mamá Carlota. 3 años. Tan solo 3 años fui casa imperial. Tan solo ese tiempo me llené de calesas doradas, muebles de los más augustos y finos regalos monárquicos, bienes que quedaron para uso de mis posteriores habitantes, o simplemente como tristes testigos de algo que hoy que recojo mi mirada hacia atrás, parece que nunca fue. Un cuento de príncipes y castillos en una tierra que no les pertenecía. Bajo mis techos el emperador vitoreaba a Hidalgo y a Morelos, declaró la libertad de culto y mandó lejos a los generales conservadores para dar vuelo a sus ideas liberales. Ideales profesados también por sus más acérrimos rivales. Maximiliano quiso abdicar ante la inminente desaprobación, pero Carlota, erróneamente convencida, lo persuadió de detenerse. La amante esposa, sin saberlo, planchaba el camino del emperador al caldazo. Con el tiempo me he llenado de tapices y tibores, y 2 óleos de los que más me pavoneo que representan a los fallidos gobernantes. Se cuenta, aún entre suspiros, que estos se pintaron ya en ausencia de Carlota, quien me había dejado para ir a Europa a buscar apoyo. Max se quedó aquí, inerte, posando para el artista. Carlota no logró ninguna ayuda. Maximiliano se dedicó a continuar con los protocolos, entre vajillas de porcelana y juegos de platería. Terminó el imperio. Triunfó el chinaco sobre el austriaco. Yo, como todos, esperaba el ajuste de cuentas. Se pidió clemencia para los príncipes. Se les negó. Nada impidió que desde el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, el presidente Juárez mantuviera firme la clara ruta para el restablecimiento del país. Cuentan que en el Cerro de las Campanas se cumplió el veredicto un 19 de junio de 1867. Para ese entonces, yo ya estaba vacío. En mi símil, el castillo de Bouchot, quedó Carlota. A los 26 años había perdido un imperio, un marido y la razón. Mexicano me confieso porque cada uno de los momentos de mi historia me ha forjado. Los buenos, los malos, los dignos e indignos, y aquellos que parece que escaparan voluntariamente de la memoria de este valle de Anáhuac. Engendrada la República restaurada, quedó en mí nada más que el recuerdo y suspiro de un imperio que no debió ser. De nuevo quedé como una mole de recuerdos vigilantes, desde lo alto de Chapultepec, hasta que mis instancias fueron tomadas para establecer el primer observatorio en 1876. Labor a la que no dediqué más que unos cuantos años, hasta 1882, cuando el presidente Manuel González decidió restablecerme como residencia oficial y albergar a los mandatarios emanados del verdadero y legítimo voto popular.
Caminó por mis escaleras incluso don Porfirio, a quien luego condenaría la historia y la revolución. Me habitaron entonces Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Hasta que el presidente Lázaro Cárdenas decidió abocarme a labores de remembranza y me ungió como Museo Nacional de Historia. Desde entonces albergo recuerdos, muebles, óleos y objetos del día a día de los que me habitaron. Incluso guardo entre mis paredes la legendaria silla presidencial donde alguna vez se sentó Francisco Villa. Cuna de agua y de ahuehuetes, observo paciente desde el Cerro del Chapulín el legado que ha pintado el rostro de mi México. Escucho su voz susurrando entre los árboles los 1000 capítulos que he visto pasar ante mis ojos. Piedras pintadas de historia, prehispánicas, coloniales, imperiales, revolucionarias y actuales, todas mexicanas, todas de Chapultepec.